Cordial saludo. Mi nombre es Germán Gabriel Leal Flores. Actualmente soy estudiante de la Católica del Norte Fundación Universitaria. Esta actividad la desarrollo como entregable final de la Cátedra de Seguridad Informática, la cual la imparte nuestro tutor Alexander Narváez Berrío. Introducción. El cifrado de extremo a extremo, en sus siglas en inglés End-to-End Encryption, es una técnica de seguridad utilizada para proteger la privacidad y confidencialidad de las comunidades en línea. Esta técnica consiste en cifrar los datos en el dispositivo del remitente y luego descifrarlos en el dispositivo del destinatario, de manera que cualquier persona o entidad que intercepte los datos en tránsito no puedan leer su contenido. Esta técnica es esencial para garantizar la privacidad y seguridad de las comunicaciones en línea en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado. Veamos entonces en qué consiste este proceso de cifrado de extremo a extremo. Para llevar a cabo este procedimiento utilizaremos la herramienta GNU-PG, herramienta que está incorporada en muchas de las distribuciones Linux vigentes en el momento. Entonces, miremos primero cómo utilizamos la herramienta para generar inicialmente nuestra clave privada. Entonces, utilizamos el comando gpg gen -key. Entonces él me pregunta que seleccione el tipo de cifrado deseado. Entonces voy a escoger el cifrado RSA y RSA por defecto, la opción 1. Posteriormente me dice que determine la complejidad y la longitud pues, del cifrado. Entonces voy a escoger la longitud por defecto, 2048 bytes. Y me dice la vigencia que va a tener el certificado. Entonces lo va a tener en una vigencia que nunca caduque. Voy a elegir la opción 0. Listo. Entonces me dice que si esto es correcto, sí. Y en este momento me dice que le coloque un nombre válido de usuario y apellido. Entonces le voy a colocar mi nombre, dirección de correo electrónico, muy bien. Entonces ahora me dice que le coloque un comentario, es opcional. Me dice que si los datos que le he ingresado son válidos, le digo que sí. Y de esta manera entonces me pide ya una clave secreta para utilizar mi clave privada. ¿De acuerdo? Entonces la acabo de colocar, hay que tener en cuenta no olvidarla y ya me ha creado mi perfil. Paso seguido, procedimiento es exportar mi clave pública a través de la herramienta. Entonces se utiliza el comando gpg menos export y le digo menos a para que me lo exporte en formato ASCII y me pide, entonces bueno, le doy enter. En este momento me generó la llave pública, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, esta clave pública yo la puedo redirigir directamente a un archivo para que no me la vaya a... O sea, porque allí únicamente como para yo copiarla directamente en pantalla, pero la puedo redirigir a un archivo de una vez, ¿cierto? Un archivo texto. Entonces le puedo colocar un nombre al documento, le voy a colocar clave eh, pública germán.txt. Vamos a mirar si efectivamente me lo creó una carpeta. ls-l es el comando para verificar que contengo la carpeta. Entonces, allí tengo ya el documento que acabo de crear, clave pública. Vamos a darle una mirada con el comando cat. Verifico el contenido de ese documento. Le doy enter y entonces allí me guardo ya mi clave pública. Quedó creado el documento de clave pública. Ahora, ¿yo qué necesitaría? Necesitaría importar en el sistema una clave privada, perdón, una clave pública de un par para intercambiar la comunicación. Entonces ya tuve la oportunidad de traer a mi escenario un mensaje de un amigo. ¿Ya? Entonces voy a la carpeta, el mensaje recibido, vamos a mirar qué contiene. Contiene tres documentos. Contiene la clave pública de mi amigo Pedro, contiene un mensaje que él me envió, cifrado, porque digamos que tuve ya la oportunidad con otro usuario de hacerle el envío de, de esa clave pública.
En este momento estoy en la demostración para observar cómo se genera la clave y ya pues para hacer este descifrado puedo utilizar la clave de otro usuario que también creé hace un momento. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es mirar primero que todo cómo se obtiene cómo logro importar esa clave pública de mi amigo. Entonces le digo GPG eh, menos import, ¿ya? Y entonces le digo el nombre del documento. Entonces me dice que lo ha logrado importar sin ningún tipo de inconveniente. Luego en este momento voy a cifrar un archivo que voy a hacer el símil de que se lo voy a enviar a mi amigo Pedro, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo cifro? Primero lo voy a crear al documento, entonces le voy a decir BI eh, mensaje para Pedro, .txt. O sea, le estoy diciendo al editor que me abra este documento. Y entonces le digo al editor que me escriba, hola Pedro, escríbamelo así cortico nomás a mi amigo. Y ya, digamos que es suficiente, entonces le doy guardar al documento. Muy bien, miremos si me creó mi archivo, mi mensaje para Pedro. Allí lo estamos observando, ¿cierto? Ahora miremos qué contiene. Entonces allí está, hola Pedro. Vamos a cifrar ese documento. Entonces, ¿cómo se cifra? GPG menos menos encrypt encrypt menos menos encrypt también con el formato ASCII menos a, perdón, menos a y el nombre del documento, que es mensaje para mi amigo Pedro. Entonces me dice introduzca eh, el ID del usuario. Entonces debo colocarle la dirección de correo de mi amigo Pedro. ¿Ya? Entonces la dirección de correo de él es, entonces al colocar la dirección de correo del destinatario, entonces me dice que si estoy de acuerdo en utilizarlo, soy consciente de ello, le digo que sí. ¿De acuerdo? Entonces me dice que introduzca un ID de usuario adicional si es del caso. Como no voy a cifrarle a nadie más, entonces simplemente le doy Enter y ya termino el proceso de cifrado. Vamos a ver si efectivamente lo hizo. Entonces vamos a decirle, o sea, cuando el GPG me hace el cifrado, me crea un documento con terminación .asc. Entonces miremos que en este momento existe el documento y este es el cifrado que me ha creado. ¿Ya? Miremoslo en la carpeta en su existencia efectivamente y miremoslo allí. ¿Ya? Entonces estamos observando que efectivamente tenemos el mensaje para Pedro ya cifrado. Ahora vamos a hacer el procedimiento inverso, que es importar la clave pública de Pedro y vamos a descifrar el correo que él o el mensaje que él me envía. ¿De acuerdo? Entonces le digo gpg menos menos import, ¿ya? Y le digo el nombre del documento. El nombre del documento que es la clave pública de mi amigo Pedro. Listo. Entonces en ese momento lo realiza y paso seguido voy a descifrar el mensaje que él me envía. Entonces le voy a decir gpg decrypt menos a, bueno, decrypt, el nombre del documento. Mensaje para Juan, porque el otro usuario que tengo se llama Juan.asc. ¿Ya? Entonces mira que me dice
como yo ya tenía importada la llave pública, mire usted que me dice que el mensaje ha sido descifrado y que el contenido del mensaje es mi nombre, Germán, que es la condición que nos coloca este tutor para este taller, ¿de acuerdo? Él también me hizo el envío del texto plano. Entonces, mira aquí ese mensaje para Juan.txt, miremos si tiene el mismo contenido. Entonces le decimos cat, mensaje para Juan.txt, le doy enter y si tiene, digamos, mi nombre, ¿cierto? Y miremos el que él me envía cifrado, el mismo pero .asc. Este es el que me llegó y el que acabamos de descifrar. Repitamos ese comando, sería decrypt mensaje txt.asc. ¿De acuerdo? Entonces miremos allí que ya me aparece descifrada la palabra Germán. Entonces, con esto doy por terminada la demostración del cifrado de extremo a extremo utilizando tanto la llave pública como la llave privada. Agradezco su valiosa atención. Conclusiones. El cifrado de extremo a extremo es un método de seguridad utilizado para proteger la privacidad y confidencialidad de la información en las comunicaciones en línea. En este método, la información se cifra en el dispositivo del remitente y solo se descifra en el dispositivo del destinatario, lo que significa que nadie más puede ver la información en tránsito. Las claves pública y privada son una parte fundamental del cifrado de extremo a extremo. Cada usuario tiene un par de claves, una clave pública y una clave privada. La pública se comparte con los demás y la clave privada se mantiene en secreto. A continuación presento las referencias bibliográficas. Muchas gracias.